Buenas noches a todos y a todas. Soy Eva Bañuelos, la directora del Centro Cultural de España. Quiero darles la más cordial bienvenida a este Centro Cultural en mi nombre y en el de la embajadora de España en Guatemala, la señora Clara Girbau. Este centro cultural que hoy les recibe es una iniciativa de la cooperación española enfocada en la construcción de derechos y ciudadanía desde la cultura y el arte. Esta institución, que es parte de la misión diplomática de España, lleva 20 años en el país apostando por la reflexión y el debate como una herramienta clave para la construcción democrática. Y es en este mismo espíritu en el que recibimos hoy este homenaje al ilustre sociólogo intelectual Edelberto Torres Rivas. Tanto la embajadora como yo agradecemos a los organizadores por la confianza en esta institución para llevar a cabo este debate. Y no voy a robar más tiempo del interés del público y le paso la palabra a Edelberto Torres. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, queridos amigos. Presidente Bernardo Arévalo, qué alegría de tenerlos aquí. Señora embajadora Girbau, todos los amigos, creo que no hay que decir más palabras para expresar realmente la felicidad de tenerlos a todos acá en esta celebración de los 94 años que estaría cumpliendo mi papá el día de hoy, 22 de noviembre. Me dieron solamente 5 minutos, pero creo que puedo tener un poquitito más, porque hay 4 detallitos ahí que me gustaría transmitirles como para pintar más o menos la idea de la perspectiva mía, por supuesto, de quién fue mi papá, ¿de acuerdo? Entonces, mi padre fue hijo de una maestra de Chiquimula, Marta Rivas, y de un emigrado nicaragüense, Edelberto Torres Espinosa, que llegó hace un poco más de 100 años a Guatemala, expulsado por el gobierno de entonces de Nicaragua porque era un ferviente opositor a la presencia norteamericana en Nicaragua, la invasión norteamericana que hubo en los años 20 del siglo pasado en Nicaragua. Se vino para acá, se terminó de graduar de maestro en la Normal de Oriente y tuvo una vida relativamente intensa política en Guatemala. Llegó a ser presidente de la Asociación de Maestros acá en Guatemala, lo cual le ocasionó prisión, exilios temporales, etcétera, ¿no? A esa condición, y fue jefe de la policía por allá, por los años 40, creo que fue en la época de Ponce de Baile, dijo de que la culpa de que lo metieran a la cárcel la tenían el gremio de maestros guatemaltecos por haber elegido a un nicaragüense como su representante. Pero bueno, en esa época Centroamérica era distinto, no era como ser muy extranjero, ser centroamericano. Hay un detalle de la vida del abuelo que no me voy a extender, voy a leerle. Y fue que, estando en Guatemala, publicó su primera versión de la biografía de Rubén Darío. Como buen nica, pues era dariano. Y les voy a leer la dedicatoria. La dedicatoria dice así. Dice: al doctor Juan José Arévalo, testimonio de aprecio al amigo y de admiración al estadista. ¿No? Todas las demás ediciones llevan la misma dedicatoria. Creo, sin temor a equivocarme, de que entre mi abuelo, Edelberto Torres Espinosa, y el papá de nuestro presidente, hubo una relación de amistad, pero de gran coincidencia también política. En esa época era la gran oleada democrática que había, después de la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de Centroamérica hubo un detalle muy interesante en donde se selló esa amistad cuando Juan José Arévalo apoyó un proyecto político-militar que se llamó la Legión del Caribe. Era un proyecto que reunía a nicaragüenses, a dominicanos, a hondureños, etcétera, que tenían como misión votar la dictadura de Anastasio Somoza García, del Tilo Lata en Costa Rica y de Trujillo en la Dominicana.
el enlace entre lo que fue la Legión del Caribe, donde vinieron a entrenarse militarmente esos combatientes de estos países a los que hice referencia, fue muy bueno. Incluso el entonces presidente creo que hasta apoyó, qué sé yo, ¿no? con armas el movimiento ese. Bueno, entonces, lo que quería destacar era esa, ¿no? Esa relación, ese vínculo que hubo entre ambos. En el año de 1992, bueno, se publicó esta biografía de Darío, y 2 años después se dieron los acontecimientos nefastos del 54. Para entonces, mi padre ya había terminado el pénsul de Derecho, le faltaba la tesis, pero pues ya lo pudo terminar. En esa época, al igual que muchos jóvenes estudiantes de esa generación, se vinculó a la militancia con la izquierda revolucionaria. Entonces, durante más de una década fue militante del Partido Guatemalteco del Trabajo, fue secretario general de la Juventud Comunista en Guatemala. Qué sé yo, ¿no? Vivió exilio en México, regresó al tiempo y en el año 64 cae preso y tuvo unos meses de la cárcel y salió para Santiago de Chile, en donde pudo incorporarse a Flaxo cuando la única sede en América Latina era la de Flaxo Santiago de Chile. Bueno, ahí le cambió la vida. Ella, por supuesto, se olvidó de la militancia, empezó a formarse más académicamente y sucedió algo interesante, que era el segundo punto que quería simplemente como pincelar, platicarles. Y es que en una entrevista que le hizo Jorge Vargas Cuyel, le comenta de que en esa época, en los 60s en Sudamérica, el pensamiento sociológico estaba empezando a tener auge, estaba muy influenciado por sudamericanos. Los sudamericanos, ¿quiénes eran? Eran Primagro Marini, Cardoso, Faleto, Queruano, ¿no veo el nombre? Pero no importa. Falsborda. No. Aníbal Quijano. Falsborda, de Colombia, bueno, etcétera, ¿no? Con todos ellos mantuvieron un grupo de discusión académica durante mucho tiempo, meses, no sé si llegó a ser años, no creo, pero fue donde se hizo la propuesta de la nueva teoría del dependentismo. Entonces le comentaba a Jorge Vargas de que él se propuso agarrar más o menos con ese instrumental teórico metodológico, pero aplicarlo a una realidad distinta que era Centroamérica, que no era exactamente lo del Cono Sur, aduciendo que experiencia acá era distinta. Estas eran economías de enclave, economías, qué sé yo, cafetaleras de exportación, que se diferenciaban bastante de lo que era en esa época, qué sé yo, la economía, la formación social en Sudamérica. A partir de ese esfuerzo académico, escribió un libro que se llegó a llamar Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano. La primera edición fue en Santiago de Chile en el año 69. Luego, qué sé yo, ¿no? Nos fuimos a vivir en Inglaterra, en México. Me regresaron a Centroamérica ya por ahí por los 70s. Y el libro como había sido el primer trabajo de interpretación social y en la región, pues tuvo un auge tremendo. En los años sucesivos llegó a tener alrededor de 25,000 impresiones el libro, con algunos cambios de edición, qué sé yo, pero bueno, fue un total aproximado a azul. Cuenta mi papá que un día llega con el director de la editorial universitaria centroamericana Educa y le dice, Centroamericana Educa, y le dice, mira, Ítalo, ¿y será que de esos 25,000 ejemplares no me tocará alguito? Entonces Ítalo le dijo, mira, Edelberto, el único que vive de lo que escribe es García Márquez, algo que olvidate, ¿me entendés? Y si no, preguntémosle a Raulito.
qué sé yo. Bueno, eso fue qué sé yo, cuando empezó a vivir en Santiago, fue director del programa centroamericano de ciencias sociales por varios años, y estando al frente de ese programa, pues, se fundaron revistas, se fundaron muchas cosas. Entre ellas se organizó el primer congreso centroamericano de sociología. Miren, esta foto realmente es bastante significativa. Aquí aparecen una serie de personajes. Hay guatemaltecos, bueno, gente de la región, algunos profesores sudamericanos que habían llegado a trabajar allá. Para mí lo importante de esta foto es que, sin lugar a duda, la inmensa mayoría de la gente que está ahí es gente que vinculó la sociología con la revolución, gente que de alguna u otra forma tuvo participación política en el proceso revolucionario en Centroamérica. Y yo no sé si Luis Raúl me reafirma o no, pero estoy casi seguro que el 20 al 25% entre estudiantes y profesores que aparecen en esa foto murieron en los años siguientes, en el conflicto armado centroamericano. ¿Sí, no? Solo, a ver, una referencia ahí, para que es quizás el más conocido de todos los presentes. Aquí tenemos a Mario Solórzano Fopa. ¿Verdad? A ver, aquí está mi viejo. Que alguien tiene algún conocimiento más extenso, Héctor Dada y Guillermo Ungo, que fueron de la Comisión Político-Diplomática del FMLN. ¿Entienden? Ese fue el sentido de esa foto, la importancia. Toda la década de mitad a finales de los 70 y los 80, pues fueron momentos terribles para Centroamérica. Y yo creo que la gente estudiaba sociología para justificar por qué había que hacer la revolución. Como buscar elementos teóricos para justificar esa militancia. Pues bueno, lo que Torres Rivas hizo a los años es decir, no, vamos a estudiar el por qué no fue posible esa revolución y por qué no era viable. Y ese cambio en el análisis, por supuesto, le costó una animadversión de mucha gente, empezando por su familia. Bueno. Pero bueno, los acontecimientos de violencia fueron tales y fue tan terrible la situación en la historia de Centroamérica que era realmente imposible no aceptar ese razonamiento, qué sé yo, de análisis que tuvo, ¿no? A ver, aquí tengo una cita rápida que les voy a leer que dice, a ver, estas son palabras de mi papá. Las maneras de ser de izquierda, el que es de izquierda tiene que tener un sentido humanitario y buscar aplicar el bien común, valores espirituales básicos como la solidaridad y la cooperación. El primer libro que publiqué, el que les dije, cuando la crisis y la violencia revolucionaria estaban gestándose, cuando creímos en el socialismo, en la enclave cubana, con más fervor que certezas. Aquí creo que está hablando ya cuando se publicó Revoluciones sin Cambio Revolucionario. Dice, ahora se publica este trabajo 4 décadas después, en que se ha vivido un terremoto histórico, teórico, personal. El socialismo se hundió en lo profundo por sus debilidades y virtudes. El marxismo, debilitado en sus extraordinarios méritos teóricos, busca sin encontrar aún las nuevas condiciones de su modernidad. La revolución centroamericana fue derrotada por su inherente imposibilidad histórica. Bueno, esa es la cita. Bueno, después de todo ese esfuerzo académico, qué sé yo, ya por supuesto muy alejado de lo que fue en la época del dependentismo, y pues se regresa a Guatemala ya en los años 90, ya con otra línea de interés, se va trabajando más bien en la formación del Estado y la construcción de la democracia, que Ricardo es el experto en eso, y también nuestro presidente. Voy a citar una cita de Juan Alberto Fuentes, que dice así: Alberto fue secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, en Costa Rica de 1985 a 1993. Por razón, Bernardo Arévalo lo ha calificado como el decano de las ciencias sociales en Centroamérica. Edelberto destacaba
que las democracias de Guatemala, El Salvador y Nicaragua no fueron resultados de movimientos populares exitosos, sino que habían nacido de la guerra y de la contrainsurgencia, como medio para derrotar a la guerrilla. Esto las convertía en democracias débiles. 2 puntos, era prioritario fortalecerlas y consolidarlas. Bueno, fue así que 30 años después del exilio, ya a mediados de los 90, regresa a Guatemala ya con un pensamiento ya como, en términos más políticos, como para empezar a impulsar esos procesos políticos que estamos observando, que estamos viviendo en estos momentos, ¿verdad? Bueno, miren, para terminar, quiero hacer un símil que me pareció significativo, y es que en el 94, en el programa de Sociedades Desgarradas por la Guerra, no sé si fue ahí donde conoció a nuestro presidente, pero lo que sí sé es que se hicieron amigos y tuvieron la misma coincidencia sobre la construcción de la democracia en Guatemala, como hace 80 años la tuvo mi abuelo con Juan José Arevalo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un símil que me pareció muy simpático. Y bueno, la conclusión final es que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos cubiertos bajo el manto generacional de la Revolución de Octubre. Gracias. Sí. Sigue la palabra Luis Raúl Salvador, por favor. Bien, a mí también me dieron 5 minutos para que hablara, pero yo voy a ser más dócil que Tito. Había preparado 6-7 páginas con 14 puntos. Puede trabajar 3. En primer lugar, ahí está. Bueno, agradezco poder estar aquí frente a ustedes platicando. Realmente, por muchas razones, me alegra estar compartiendo con ustedes este homenaje a Edelberto Torres. Cuando Flaxo me pidió que lo representara en esta ocasión, acepté con alegría realmente, no solo por la significación de Torres Rivas en el sistema Flaxo, o en Flaxo Guatemala, o en el desarrollo de las ciencias sociales en Centroamérica, sino por la amistad personal fuerte y profunda que tuvimos a lo largo de muchos años. Me alegra ver entre los presentes a un montón de jóvenes que conocí gracias a Edelberto, y a un montón de viejos que conocí también gracias a Edelberto, con quien nos juntábamos frecuentemente a platicar, a tomar una copa, etc. Gracias. Voy a ser muy breve porque hay 3 conferencias que siguen, que son mucho más importantes que lo que yo pueda hacer, pero voy a empezar hablando de este cuadro. Esto es, gracias, es en abril del año 74, en una finca de Heredia, en Costa Rica, que se llama La Catalina. Ahí fue el primer Congreso Centroamericano de Sociología. Todos los aprendices de Brujo estamos ahí. Yo estoy por ahí en el centro. Yo tengo pelo, por supuesto, ¿no? Y era una reunión previa al 9º Congreso Latinoamericano de Sociología, que fue en Ciudad de México. Pero fue una oportunidad, ahí es un truco de Edelberto, de juntarnos a un montón de centroamericanos para que empezáramos a intercambiar información sobre lo que hacíamos en nuestros países y viéramos diferencias o similitudes. Eso fue muy importante. Al Congreso convocó Edelberto, convocó también Daniel Camacho, un sociólogo tico de ese entonces, José Luis Vega Carballo, Isabel Winchín, había un montón de intelectuales, sociólogos y Samuel Stone, historiador, costarricenses, nicaragüenses, y Edelberto con 2 nacionalidades y la centroamericana. Y fue una experiencia realmente interesante. En esos años, nosotros los aprendices de brujos descubrimos lo que Tito dijo, la interpretación del desarrollo social centroamericano, estructuras y procesos. Y bueno, tuvo un efecto de bomba en nosotros.
dos efectos realmente. Primero, nos hizo ver por primera vez la posibilidad que había de estudiar Centroamérica en su conjunto, con sus diferencias, sus articulaciones, sus cosas comunes, procesos diferenciados, procesos similares. Pero más importante que el texto, yo se lo dije a Alberto varias veces, más importante que el texto de las cosas que decía, eran las preguntas que hacía. Cada capítulo tiene un montón de preguntas al respecto de la realidad centroamericana que está analizando. Y esas preguntas nos obligaban a pensar más allá de los textos de historia tipo crónica que habíamos estado estudiando a lo largo de tiempos anteriores. Las preguntas fueron fundamentales para nuestro trabajo posterior. Desde esos años, Edelberto es formador de juventudes y también productor de conocimiento científico. Hay a lo largo de su vida, en ese periodo, una gran cantidad de libros, una gran cantidad de ensayos, de participaciones en eventos públicos, etcétera, etcétera. Y es en el 2011, cuando se publica Revoluciones sin cambios revolucionarios, un libro que ha tenido muy buena crítica académica, pero muy poco debate. Y yo creo que ese es un tema ausente, el debate sobre aspectos específicos del libro, que deben ser incorporados al debate común y corriente de la sociología, de las ciencias sociales y de la política en Guatemala. Y hoy, 50 años después de este congreso, Edelberto sigue siendo referencia para quienes trabajan los temas que Edelberto trabajaba, ya sea para criticarlo o para avanzar sobre las cosas que dijo. Son 50 años, digamos, de aportes en la formación de científicos sociales en Centroamérica. Me salto 2 o 3 páginas y, bueno, tampoco es nuevo afirmar que Edelberto desde Costa Rica desarrolló una fuerte labor para apoyar la sociología centroamericana, tanto desde el propio Programa Centroamericano de Ciencias Sociales del SECA, en donde fue el primer director de la Escuela Centroamericana de Sociología, que nos juntó a varios de los que estamos ahí, como desde la Secretaría General de la Flaxo, desde donde apoyó la instalación del programa de Flaxo en Guatemala en el año 1987, que desde entonces vive trabajando problemas específicos de este país. Ya estando aquí en Guatemala, después de 1969, siguió en su fuerte apoyo a Flaxo. Sus gestiones consiguieron suficiente capital y prestigio para graduar 2 promociones de doctorado y 4 de maestría centroamericana en ciencias sociales y el doctorado centroamericano en ciencias sociales. Más tarde nos juntamos precisamente en el WSP, en donde el doctor Bernardo Arévalo fue nuestro jefe. Y colaboró, como ustedes lo saben, con el equipo de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en partes específicas, en especial en el primer tomo. Me salto un par de cosas más. Sí, voy al final de una vez. Voy en buen tiempo ahorita. Yo quisiera hacer una pregunta totalmente contrafáctica. Es decir, dada la situación actual de la dinámica política de Centroamérica, en Guatemala y los otros países de la región, ¿cuál podría ser el análisis de Torres Rivas sobre esta realidad? Centroamérica, con matices, país por país, está sufriendo lo que yo llamo una profunda crisis de reproducción del Estado de Derecho, que no es idéntica, repito, en cada país, pero eso es el concepto que lo une. Ahí hay un montón de preguntas que hay que hacerse país por país o la región en su conjunto. Hasta hace muy pocos años, estable Costa Rica empieza a tener resquebrajamientos interesantes en su estructura democrática. Ustedes lo saben mejor que yo. Y por último quiero hacer un anuncio. Y me bajo y te regreso la palabra, Tito. Hace tiempo, Flaxo y 2 unidades académicas más de 2 universidades diferentes comenzaron a diseñar la cátedra Edelberto Torres Rivas. Por un montón de razones por las cuales esto se pospuso.
Bueno, en este momento, Flaxo está iniciando actividades para montar lo que se va a llamar la Cátedra Centroamericana Edilberto Torres Rivas, con nuestras características que las primeras, pero vamos a eso. Claro. Pues no, mejor no aclaro nada. Bueno, muchas gracias por estos minutos que me permitieron hablar. Y Mireya Palneri, por favor, ¿podrías subir a ordenar este caos que va a empezar? Buenas noches, muchas gracias a los organizadores. Qué alegre estar entre tantos amigos de hoy y de siempre. Quiero empezar recordando y contándoles que conocí a Edilberto cuando yo iniciaba mis estudios de sociología en la Universidad de Essex, Inglaterra, en los años 70, y él estaba haciendo su doctorado en sociología. El encuentro fue sumamente grato y ahí hablábamos de lo que era vivir fuera de nuestro país. Él, por supuesto, por otros motivos. Yo empezaba mi recorrer académico. Nos hicimos amigos y luego llegó Ana María a su vida, la inolvidable Ana, y nos volvimos inseparables, realmente. Quiero destacar 3 cualidades de Edilberto que se han mencionado ya, pero quiero destacar lo que fueron estas cualidades en la relación que tuvimos. Primero, su interés, y ya lo mencionaba Tito, su interés por conocer y rodearse de jóvenes y escuchar a los jóvenes y aprender de los jóvenes. Segunda cualidad rara, pero una cualidad admirable, es la capacidad de admitir cuando estaba equivocado. Y esto para mí era un rasgo tremendamente importante. Y tercero, su optimismo. Ese optimismo contagioso. Termino con el tema del optimismo de Edilberto porque esto le permitió a él saber que en Guatemala un cambio era posible y que era imperativo, como diría Benedetti en su noción de patria, no sentirse al margen. Dice Benedetti en Noción de Patria, no quedan más excusas, porque se vuelve aquí, siempre se vuelve. La nostalgia se escurre de los libros y se introduce debajo de la piel. Y esta ciudad sin párpados, este país que nunca sueña, de pronto se convierte en el único sitio donde el aire es mi aire y la culpa es mi culpa. Gracias, Edilberto, por el optimismo en nuestro camino. No te vamos a defraudar. Muchas gracias. Y ahora quisiera iniciar este foro en homenaje a Edilberto y primero voy a presentar a Mirja Valdés, quien hablará de Edilberto Torres Rivas como columnista. Mirja es periodista, comenzó como reportera en El Periódico y 5 años después asumió la coordinación editorial de Domingo, la sección del diario
que publicaba reportajes e investigaciones de largo aliento. También se desempeñó como editora en diario digital Prensa Libre, Soy 502 y desde 2019 en Ojo con mi Pisto. Por favor, Mirja. Mireya, gracias. Buenas noches a todas y a todos. Cuando Juan Luis Font me confió la edición de domingo del ya desaparecido diario El Periódico, me dio libertad creativa de innovación y recibí la encomienda no solo para mantener la calidad, sino también para mejorarla. Teníamos en nuestras páginas de opinión del domingo a columnistas que alternábamos. Teníamos a 2 economistas y un escritor, Jeffrey Sachs, Joseph Stiglitz y Mario Vargas Llosa. Estos 2 últimos, pues, Nobeles de Economía y Literatura. Necesitábamos una contraparte de esa talla nacional. Había leído algunas piezas de Edelberto, como la de Guatemala, un edificio de 5 pisos, un título que desde el principio nos describe como país y que da título a la compilación que hicieron de sus columnas publicadas en El Periódico. Es un texto magnífico que me impresionó y pensé, después de la libertad que me dio Juan Luis, que era momento de invitar a Edelberto a que escribiera en El Periódico. A través de un amigo en común le pedí a Edelberto que escribiera para domingo. No lo hice de manera, digamos, formal, con una carta invitándolo a que escribiera periódicamente, porque el periódico no estaba en condiciones de pagarle a alguien de la talla de Edelberto. Entonces era más un favor de alguien, mire, tendrá algo que quiera escribir con nosotros cada 15 días, pero nunca le dije, mire, es para cada 15 días, sino le preguntaba cada lunes de cada 15 días a este amigo en común, mira, ¿será posible que este domingo escriba Edelberto Torres Rivas? Y la respuesta llegaba hasta la tarde, porque cada quien con sus agendas, bueno, le voy a preguntar a ver si esta semana tiene algo. Y bueno, al cabo de un par de meses, ya no hubo que preguntarle por su columna. Él la enviaba, como es que dicen, ¿verdad? Que la costumbre es un derecho. Se volvió una costumbre que él compartiera su texto para la edición de domingo. La única manera como el periódico le retribuyó a Edelberto sus textos era con 2 botellas de Marqués de Cáceres cada diciembre y una tarjetita de agradecimiento. Además de los textos de Edelberto Torres Rivas, qué lástima que no está por acá con nosotros, también teníamos el de Manolo Vela y se logró ese peso que me pidió Juan Luis que tuviéramos en la edición de domingo. Y era tan importante el trabajo que ambos publicaban, un domingo Edelberto, un domingo Manolo, que incomodó a sectores de pensamiento opuesto. Y fue así que me metieron a la fuerza a las plumas libres, aburridísimos, pero tenían que estar y pues ni modo. Entradas las columnas, hasta se pelearon. Para mí como editora era una posición incómoda, era un problema para mí que se fueran a pelear con Edelberto, con Manolo. Y en una de esas publicaciones lo aludieron y Edelberto respondió y lo hizo de una muy, muy buena manera, a su estilo, muy elegante él. Por muchos años yo creí que así había sido, pero recién me enteré por este amigo que nos ayudaba, que me hacía de puente para las columnas, que no fue Edelberto quien la escribió. Entonces, así el desdén de Edelberto por gente que no valía la pena. Y otra persona fue quien respondió con ese texto. Ya se ve que él era un hombre libre y que él hacía y decía lo que él quería y lo que él pensaba. Cuando me invitaron a este conversatorio, le dije entre risas a José,
¿usted me quiere invitar a hablar de el hombre que me hizo llorar? Edilberto, les voy a contar la anécdota de por qué en serio, me hizo llorar. El asunto es el siguiente. Yo entrevisté a Edilberto Torres Rivas y hablamos, en esa ocasión hablamos de la izquierda, de lo que ya Tito contó, de cómo fue su exilio, de cómo se... Hablamos incluso del cuadro de Diego Rivera que se estaba exponiendo en el Palacio, el Gloriosa Victoria. Y pues llegó la pregunta de qué opinaba él del presidente de turno, que en esa ocasión era Álvaro Colón. Cuando uno es periodista, digamos, Edilberto no era un recién llegado de que lo entrevistara, que lo atendí, que lo abordara un periodista. Cuando a nosotros ante una entrevista dicen algo que no quieren que se publique, no, pero eso no lo publique, eso es off the record. En ningún momento me dijo él, esto es off the record. Cuando yo le pregunté, ¿qué opina usted de la gestión del presidente? Él es un pobre diablo, un técnico que no debía haber pasado de un puesto operativo. Me parecieron palabras fuertes. Yo edité esa parte de pobre diablo y le dejé lo de un técnico que no debe haber pasado de un puesto operativo. Eso le costó que no le dieran el premio, la Orden del Quetzal. Bueno, así era Edilberto. Yo edité esa parte. Más adelante me enviaron una carta. Él la firmó con el sello de PNUD y pues no había nada que corregir. Él era así. Él decía lo que pensaba y pues más adelante en Emisoras Unidas también hizo lo mismo. Pero como fue en directo no pudo mandar carta de aclaración. Bueno, yo no era consciente a mis 40 años en esa época del valioso material que tenía en mis manos cada semana. No lo guardé. Teníamos un correo con una memoria muy, muy limitada que a cada poquito teníamos que estar borrando archivos y entre eso se iban las columnas. Cuando me invitaron, también José me hizo ir a buscar a mi correo personal si tenía algo guardado por ahí. Y sí, encontré la última columna que durante el tiempo que estuve como editora recibí de Edilberto. La envió un 24 de enero de 2015. Se titula La izquierda tradicional e izquierda moderna. Me gustaría, si me permiten, leer un párrafo. No será el último, porque en el último él le jala las orejas a Philippe Chicola. Pero me gustó esto que escribió acá. ¿Por qué las izquierdas en una sociedad atrasada también tienen que ser atrasadas? Es posible que así ocurra, pero no como una fatalidad estructural. Las izquierdas que analizan el interesante documento de Álvaro Velázquez son tradicionales, son prisioneras de la nostalgia guerrillera, no debaten la teoría. Participan en las convocatorias electorales sin voluntad de ganar. Son grupos que fueron vanguardia cuando el destino era el socialismo y el fin del sistema capitalista. El escenario de la vida política se movió 180 grados. Muchos no lo hicieron y se quedaron inmóviles como prueba de lealtad, fidelidad o qué. No a la teoría que desconocieron, tal vez a la utopía del socialismo que, malgré nous, se volvió imposible. Muchas gracias. Gracias, Mirja. Ricardo Sáenz de Tejada abordará el tema de la democracia en la trayectoria política e intelectual de Edilberto Torres Rivas. Ricardo es antropólogo social y politólogo. Es profesor titular de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología de la Universidad de San Carlos. Actualmente se desempeña como director de la oficina de Oxfam en Guatemala. Por favor, Ricardo.
Bueno, excelentísimo señor presidente de la República, doctor Bernardo Arévalo, señora embajadora de España, amigos y amigas de Edelberto, buenas noches. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este reconocimiento a Torres Rivas, a su hijo Edelberto Torres Escobar, a Manolo Vela de la Universidad Iberoamericana, que está ausente porque le cancelaron el vuelo, a Eva Bañuelos y al equipo del Centro Cultural de España. Y, por supuesto, relevar la importancia de que en este reconocimiento participe el presidente de la República, el doctor Bernardo Arévalo, el mismo colega y amigo de don Edelberto. En mi intervención me propuse originalmente contrastar la trayectoria política e intelectual de Torres Rivas con la evolución de los conceptos de democracia que él fue utilizando a lo largo de más de medio siglo de producción académica. Las fuentes que utilicé fueron varias entrevistas que don Edelberto dio en los últimos 20 años, comunicaciones personales, algunos de sus textos, las extraordinarias memorias de su hermana Mirna Torres Rivas, así como documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos y de la Dirección de Seguridad Federal. Como lo señala el título de este conversatorio, la trayectoria política de don Edelberto no puede separarse de su recorrido intelectual, y sobre esta pueden tratarse dos arcos temporales. En el político, el que va desde los días que encabezó la Alianza de la Juventud Democrática de Guatemala del 52 al 54 hasta 65 años después, cuando fue electo como primer secretario general del Comité Pro Formación del Movimiento Semilla. La trayectoria intelectual ya se ha hablado, ¿verdad? Abarca de procesos y estructuras de una sociedad dependiente hasta las revoluciones sin cambios revolucionarios de 2011. Para pensar estas dos trayectorias puede pensarse una periodización. El primer periodo, como lo adelantó Edelberto Torres Escobar, abarca del 52 a su salida de Guatemala, ya graduado como abogado en el 64. Se trata, como se dijo, del Edelberto militante comunista, que sucedió a Huberto Alvarado, el penúltimo secretario general del partido, al frente de la Alianza de la Juventud Democrática, que vivió con mucha frustración el derrocamiento del presidente Arbenz Guzmán e intentó organizar la resistencia. En una anotación de su diario en junio del 54, Ernesto Che Guevara escribió: el Partido Guatemalteco del Trabajo organizó la Brigada Augusto César Sandino y la Alianza de la Juventud, la Brigada Pedro Molina. Estas fueron juramentadas en el patio de la Facultad de Derecho por Edelberto Torres Rivas, y ambas están integradas por trabajadores y estudiantes de uno y otro sexo. Termina la cita. Sin embargo, estas brigadas no fueron armadas y Torres Rivas, pese a la visibilidad que tenía, optó por no asilarse. Meses después salió a México y luego volvió semiclandestino a Guatemala. En varias entrevistas, Edelberto hizo referencia a este periodo crítico, y en un artículo publicado en La Hora, Torres Escobar reconstruyó fragmentos de estos tiempos, las reuniones clandestinas, las ausencias del hogar, su detención y su salida a Chile. La Agencia Central de Inteligencia estadounidense también lo tuvo en la mira. Edelberto Torres Rivas Jr., como lo ponían en los documentos para diferenciarlo de su padre, aparece en varios de estos materiales. En el 53, a sus 23 años, es identificado como un peligroso líder comunista, a la par de los fundadores del partido. Y en el último documento, que ya es del año 65, dice: la línea blanda del PGT aparentemente ya no tiene control del partido. La influencia de los líderes exiliados del PGT, tales como Víctor Manuel Gutiérrez, José Manuel Fortuny, Edelberto Torres Rivas y Jaime Díaz Rosoto, ha disminuido e incluso puede ser ya inexistente. Aunque asistió Edelberto a los primeros momentos de la lucha guerrillera y muchos de sus compañeros murieron involucradas en la misma, él fue muy crítico de este primer periodo. Su encarcelamiento en el 64 y su salida a Flaxo, Chile, como ya se comentó, marcó no tanto el fin de la militancia de Edelberto,
que mantuvo comunicación con sus antiguos compañeros, los pocos que sobrevivieron en las décadas siguientes, sino el inicio de su carrera académica. Pero hay un documento de la Dirección Federal de Seguridad Mexicana, fechada en marzo del 70, que reporta a Adalberto ya como investigador de la UNAM, asistiendo, pues aparentemente clandestinamente, al Hotel del Bosque para entrevistarse con el guerrillero que fue intercambiado por Alberto Fuentes Mohr, José Vicente Girón Calvillo, a quien en forma discreta Adalberto le entrega una carta. Lo que se quiere resaltar es que mantuvo vínculos con la insurgencia y con el partido. Ya se dijo, en Sudamérica es parte del núcleo de intelectuales que forma la teoría de la dependencia, y su texto pues fue el libro de referencia sobre Centroamérica por más de 30 años. De esa parte, raya de la parte CEPAL e ILPES, se resalta, como ya se adelantó también, la perspectiva centroamericana, la democratización como una tarea pendiente de la región, el Estado como un actor central en la promoción del desarrollo y la equidad, y ya insinúa esa aspiración a la construcción de un Estado democrático. Aunque lejos de la militancia formal, Torres Rivas, ya instalado en Costa Rica, se mantuvo, como solía decir, cerca y lejos de Guatemala. Los que lo conocieron en esta etapa, y varios están aquí presentes, recordarán cómo él acogió desde finales de los 70s al exilio guatemalteco y centroamericano, apoyándola en las medidas de sus posibilidades. El ciclo de protesta que se dio a finales de los 70s y los levantamientos revolucionarios de Nicaragua, El Salvador y Guatemala obviamente influyeron en el pensamiento de Adalberto. En varias conversaciones que sostuvimos tenía una posición ambigua sobre esto. A veces decía que sí creyó en la posibilidad de un triunfo revolucionario y en otras pues decía que no. Sin embargo, en sus textos hay un periodo en el que claramente considera la existencia de una situación revolucionaria y la posibilidad del triunfo de la movilización popular. Esto entre 1979 y 1983. Esto pues se lee en varios artículos y sobre todo en la posición política que él asume en los primeros números de la revista Polémica del ICADIS. Analizó, ¿verdad?, como ustedes saben, la situación centroamericana de finales de los 70 y lo que plantea sobre estas posibilidades de triunfo revolucionario era que en el contexto centroamericano, decía, la lucha por la democracia y la libertad es un acto de rebeldía. Y la primera de las reivindicaciones de las fuerzas populares y las organizaciones revolucionarias es la implantación de un régimen democrático. Él imaginaba la conclusión de una revolución democrática y el inicio de una revolución socialista. Este periodo, digamos, del Adalberto que cree en esa posibilidad de cambio es reducido. Ya para finales de la década, en los primeros años de la década de los 80, a partir del 83 y el 84, cambia su visión. El punto de ruptura probablemente fue el papel que jugó como relator en la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se realizó en Madrid en enero del 83. En dicha sesión, sindicalistas, líderes y lideresas campesinas, políticos, periodistas y religiosos presentaron sus testimonios sobre la brutal represión muquista y riosmontista. Las campañas contra insurgentes que incluyeron actos de genocidio contra varios pueblos mayas y la convocatoria a asambleas constituyentes en Guatemala, Honduras y Nicaragua, el cambio de la política exterior estadounidense ya con Reagan, y lo que se cristalizó en esta frase que nos leyó Adalberto Torres Escobar, ¿verdad? Era el momento de la necesidad de la revolución y la imposibilidad de realizarla. Es en ese contexto donde ya en el año 83-84, cuando en los escritos de Adalberto aparece la idea de la democracia posible. Él se adelanta a lo que después Schmider, O'Donnell y Przeworski construyeron como la teoría de la transición y plantea lo que él entendía como transiciones autoritarias.
varias de estas perspectivas se cristalizan en el artículo ¿Qué democracias emergen de una guerra civil? Y en Revoluciones sin cambios revolucionarios. Dos son los aspectos que resalta. Centroamérica no vivió un proceso de transición a la democracia de abajo hacia arriba, sino que fue un proceso de implantación de arriba hacia abajo. Y en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, primero se realizaron elecciones y después se firmó la paz. Estas dos circunstancias definieron legados de las democracias en estos países. Pues como escuchamos, ya de vuelta a Guatemala, en la década de los 90, el trabajo de Edilberto se multiplicó. El proyecto Sociedades Desgarradas por la Guerra, que coordinó el hoy presidente Arévalo, su participación en la CEH, los trabajos en torno al desarrollo humano. En este periodo, el trabajo de Edilberto Torres Rivas se diversifica y dispersa. En lo político abordó la democracia electoral, la democracia local, los sistemas de partidos políticos en América Latina e infinidad de temas. Sin embargo, paulatinamente regresó al argumento de la centralidad del Estado para pensar la democracia. El problema no es la democracia, indicaba, sino el Estado democrático. Tras el golpe de Estado de Honduras en 2009, publican el célebre artículo Las democracias malas de Centroamérica, y ahí sintetiza sus argumentos sobre la interacción entre democracia y Estado. Desde su punto de vista, Estado y democracia deben asumirse como una unidad funcional y conceptual. En Centroamérica y particularmente en Guatemala, Nicaragua y Honduras se constituyeron estados débiles, sin recursos, ineficaces, colonizados por intereses corporativos, corruptos y con baja legitimidad social, frente a una población en situación de pobreza y afectada por múltiples desigualdades. En esas condiciones, el Estado no puede ser plenamente democrática o la democracia se vuelve débil. Frente a esto, Edilberto postula la necesidad de un Estado democrático fuerte, que por definición tiene que ser proigualitario y promayoría. Con ello, asume este Estado una tendencia a ser prodistributivo, pro justicia social. Ya en la política, en este siglo XXI, Edilberto mantuvo una posición crítica, tanto a los sucesivos gobiernos como a las izquierdas, particularmente a la izquierda revolucionaria, de la que él mismo provenía y con la que intentó en distintos momentos encontrar puntos de acuerdo. Esto, como se dijo, puede leerse en sus columnas y en varios libros. Su posición crítica con relación a ciertas izquierdas y particularmente frente a Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo fueron distanciando más de lo que ya se había convertido en una izquierda tradicional y anquisolada. Esto influyó a que junto con Juan Alberto Fuentes Knight y hoy el presidente Bernardo Arévalo impulsaran el movimiento Semilla, primero como un grupo, después como un movimiento y luego como un partido político. Y sus ideas sobre la democracia están presentes en este esfuerzo. Releyendo el primer manifiesto del Grupo Semilla, fechado 30 de septiembre de 2014, hace ya 10 años, se reconoce que, a pesar de 30 años de elecciones ininterrumpidas, el Estado democrático que supone el ejercicio de la soberanía popular y mayoritaria no se ha logrado construir en Guatemala. Lo que se alcanzó es un Estado que ignora a las mayorías, sujeto al control de élites y minorías económicas o corporativas, y que está inmerso en una espiral de deterioro ante la corrupción y la incapacidad para gobernar. La erosión del Ejecutivo, continúa ese primer documento, el Legislativo y el Judicial, provocó que la Corte de Constitucionalidad invadiera espacios legales que corresponden a otras jurisdicciones del sistema y a judicializar las decisiones políticas, lo que a su vez refuerza una visión del Estado al servicio de las élites y pequeños grupos que se benefician de la corrupción. Ante este desafío, lo que se planteó fue articular una mayoría alternativa que construyera un Estado democrático y plural, un Estado que privilegie a las personas y a sus preocupaciones por encima de los intereses económicos y promueva la equidad. Un Estado democrático que sea también plural, que a la vez reconozca la diversidad inherente a nuestra historia,
pueblos y territorios y que comprenda lo que implica respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Muchas de las ideas sobre la democracia y el Estado democrático de Torres Rivas orientaron los postulados del grupo, movimiento y partido Semilla. Edilberto fue consecuente con estos planteamientos y dio un paso al frente para impulsar este proyecto. Como sabemos, fue el primer secretario del Comité Provisional y con mucho entusiasmo se convirtió, junto con su compañera Ana María, en un motor clave para su formación. Lo demás es una historia que hemos vivido. Las protestas de 2015, la ofensiva autoritaria que inició en 2017 y que estuvo cerca de convertirnos en una dictadura cerrada, las elecciones de primera y segunda vuelta del 23, el levantamiento indígena de octubre de 2023 y la llegada al Ejecutivo del presidente Arévalo, del movimiento Semilla. Hoy, el legado de don Edilberto sigue vigente. La posibilidad de que con una mayoría política que se ha venido construyendo se pueda rescatar la institucionalidad pública de las redes de corrupción que continúan anidando en su seno y construir ese Estado democrático que nos permita, por medios democráticos, valga la redundancia, avanzar en una agenda de justicia social. Este sería el sentido de la lucha por la democracia que formuló en la teoría y en la práctica Edilberto Torres Rivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Finalmente, Bernardo Arévalo de León, actual presidente de la República, exdiputado en el Congreso de la República de Guatemala por el periodo 2019-23. Con amplia experiencia diplomática y en procesos de construcción de la paz, también participó en la gestión de un proceso de creación de consensos post-conflicto en nuestro país, tras la firma de los acuerdos de paz. Y bueno, su biografía es inmensa, no podría darle crédito a esa vida tan interesante que ha tenido nuestro presidente, de manera que le paso a él ahora el micrófono para que nos comparta su... Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Mireya. Pero creo que la invocamos. Bueno, lo primero es que estoy aquí como amigo de Edilberto y no como presidente de la República, y lo que voy a hacer es unas reflexiones sobre mi amigo y mi maestro Edilberto. Señora embajadora, señora directora del centro, estimados amigos, Tito, y voy a empezar con una referencia sobre el hecho de que efectivamente la amistad que existió entre Edilberto y mi persona fue precedida por una amistad muy fuerte entre tu abuelo y mi padre. Una amistad que era tanto producto de una convergencia, los dos eran pedagogos, y además una convicción profunda en la necesidad de una Centroamérica democrática que lo llevó a complotar con tu padre en esa fantástica aventura democrática muy poco conocida, tristemente, que se llamaba la Legión del Caribe, que llevó a intentos fallidos, desafortunadamente, de golpe de Estado de invasión contra Trujillo, para verlo, y al intento exitoso de la revolución de la liberación en Costa Rica, en donde la Legión del Caribe tuvo una participación. Eso es nada más una
un elemento. Y la relación entre las familias era próxima al grado de que se visitaban Edelberto y mi padre, inclusive en la época de la presidencia. Y a ti te dicen Tito, igual que a tu padre le decían Tito. Porque yo la primera vez que oí hablar de Edelberto Torres Rivas es cuando mi padre y mi madre hablan de repente de Tito. Y Tito era el hijo de don Edelberto. Entonces, y eso era muchísimo antes de que yo lo conociera. Yo conocí a Edelberto en el invierno del año 95. Tiene que haber sido entre diciembre y enero. Edelberto estaba en Madrid dando clases en el IRELA, el Instituto de Relaciones España-América Latina, estaba dando un ciclo de conferencias, y en la Universidad de Salamanca. Y estaba ahí, él había llegado antes que yo. Y yo estaba recién llegado como embajador de Guatemala en Madrid. Y un buen amigo común, otro sociólogo, René Poitevin, decide, cuando yo ya estaba saliendo para Madrid, me dice: Bernardo, tienes que conocer a Edelberto. Yo, por supuesto, ya sabía, Edelberto ya era Edelberto, todos habíamos leído la interpretación del desarrollo social, era la figura centroamericana. Y después llamó y le escribió, le dijo a Edelberto: Edelberto, tienes que conocer a Bernardo. Y entonces un día yo llamo al teléfono que me había dado René, donde estaba Edelberto, y lo invitó a almorzar. Y yo creo que con cierta reticencia Edelberto aceptó. Un dato curioso: me acuerdo del menú que comimos ese día. Cosa rarísima porque uno no se acuerda, pero comimos, y este es el dato simpático, un conejo al ajillo con una botella de Marqués de Cáceres. Entonces ahí, y siempre el Marqués de Cáceres durante mucho tiempo era como el vino le gustaba mucho. En ese momento él dijo: vamos a tomar un Marqués de Cáceres, y nos lo tomamos. Y ahí empezó una amistad realmente muy especial. Edelberto no ha sido solo mi amigo, Edelberto ha sido mi maestro. Yo tengo 2 maestros en mi vida, uno es mi padre y el otro es Edelberto. Y ha sido una amistad a lo largo del tiempo, gestada alrededor de una curiosidad intelectual compartida. Y lo digo porque yo era, 30 años menor que Edelberto. Y ahí estaba Edelberto Torres Rivas, el gran sociólogo, y de repente embajador, que también era sociólogo, pero que no practicaba de sociólogo, estaba trabajando en otra cosa. Y se enganchan en discusiones alrededor de lo que estaba sucediendo en Guatemala en ese momento, y era la transición, era los 96, era la posibilidad de construir ese Estado democrático, que era la reflexión continua que teníamos. Edelberto me presenta a Marta Casaus, y con Marta, los tres, entablamos un diálogo continuo alrededor de estos temas que duró año y medio, hasta que yo regresé a Guatemala. Durante una época estuvo también Arturo Arias, que llegó a dar unos cursos a la Universidad Complutense. Y la discusión era eso: ¿cómo vamos a construir la democracia sobre las cenizas del Estado autoritario? ¿Cómo hacer para combatir el racismo, integrar a la población, pero de un sentido, a la población indígena, pero con un sentido de participación? Todos los temas de interculturalidad, multiculturalidad, era realmente un proceso muy, muy rico. Edelberto se vino a Guatemala contratado a dirigir el proyecto de Sociedades Desgarradas por la Guerra. Él era el director, y yo lo seguí porque después dejé el servicio diplomático y me quedé trabajando con él acá
digamos como el coordinador, él era el director del proyecto y yo estaba a cargo de las operaciones. Y ahí seguimos en esta amistad cultivada a lo largo del tiempo, en donde tal vez muchos rasgos de Edelberto que sobresalen, pero alrededor de lo que se ha mencionado hoy y la magnífica, el recorrido político que ha hecho Ricardo, Edelberto era un hombre de una profundidad intelectual y de un dinamismo intelectual notable. Edelberto se cuestionaba lo que menciona en ese texto que leí alrededor de la ausencia de teoría. Era una preocupación central porque en él su comprensión del mundo oscilaba entre lo que observaba, cómo practicaba y el regreso a tratar de entender eso desde la perspectiva de la teoría sociológica. Y con él, entonces por eso ese desplazamiento, por eso ese movimiento intelectual, porque él contrastaba la realidad y la experiencia y el hecho con las teorías, y entonces iba moviéndose en ese escenario, y eso es una característica de él hasta sus últimos días. Él nunca dejó de ser un verdadero intelectual, en el sentido de una persona que estaba en un proceso continuo de reflexión profunda y seria alrededor de los temas que le preocupaban, la democracia, el Estado. Yo creo que ya ha sido perfectamente explicados. Ese era un gesto central. Una segunda característica que quiero traer era su joie de vivre, su alegría de vivir. Era al lado de ese rigor académico, de ese continuo cuestionamiento científico, Edelberto era una persona que disfrutaba la vida, le gustaba la buena mesa, disfrutaba la música, disfrutaba a los amigos y a los momentos como los amigos. Yo creo que quienes hemos sido sus amigos acá, que tenemos miles de anécdotas de esos pequeños momentos alrededor de una malta, alrededor de un almuerzo, alrededor de una copa de vino, en una conversación. Era un hombre realmente que disfrutaba a la vida y disfrutaba lo que la vida le daba y disfrutaba a sus amigos. Se sabía también pelear con sus amigos. Era hombre de peleas intelectuales y de peleas también a veces importantes, pero todo desde un ejercicio de la vitalidad realmente notable. Y eso fue algo que también lo caracterizó hasta sus últimos días, hasta poco antes ya de que falleciera. Seguía reuniéndose, seguíamos yendo a su casa, seguíamos teniendo reuniones donde teníamos esas mezclas de discusiones serias y discusiones jocosas. Tenía un humor irónico y sardónico fantástico. Era una persona que realmente disfrutaba la vida, estaba intelectualmente, estaba plenamente desarrollado, pero además vitalmente lo tenía. Y quiero resaltar algo que dice: le gustaba rodearse de gente joven. Yo creo que por eso aceptó como amigo a un hombre 30 años menor, que él luego no dejó de hablar con él, y que por ese método socrático de hacerle preguntas fue aprendiendo algo a lo largo de la vida, y es el hecho de que le gustaba reunirse con la gente joven, pero con un sentido también de compartir. Y esto yo una vez recuerdo, porque cuando empezamos a trabajar juntos. Yo regresé en el 97, Edelberto estaba acá, él me dijo: me contrataron para este proyecto, y yo le dije: oye, y él me dijo: ¿por qué no te vienes conmigo? Yo había salido del ministerio, regresé
a trabajar con él. Y de repente yo veía que él recibía a un montón de gente joven. No había estudiante que le pidiera una reunión que él no la diera. Y uno podría decir, bueno, el doctor Torres Rivas, la eminencia de la sociología centroamericana, seguramente va a querer hablar solo con pares. Y entonces me imagino que le dará el libro. No, era absolutamente generoso con su conocimiento. Una persona que cuando hablaba compartía el conocimiento, discutía y realmente entendía que su labor era la de transmitir y compartir ese conocimiento. Por eso tenía esa actividad tan prolífica periodística al lado de su trabajo de tipo más riguroso, académico, con esos libros fantásticos, como el libro de Revoluciones sin Cambios Revolucionarios. Y yo solo venía pensando y recordando, si hay un capítulo que hay que leer para entender la profundidad, la riqueza de analítica, el conocimiento, la amplitud de su manejo teórico y la forma como lo manejaba con la realidad, es el capítulo sobre la mentalidad señorial en ese libro. Léanlo, hace un análisis sobre la mentalidad señorial en las clases elitistas en Centroamérica, que es realmente un disfrute intelectual, pero además claramente ilustrador de parte de los problemas que tenemos. Así que bueno, hoy estamos aquí celebrando su cumpleaños. Normalmente estaríamos en una mesa con una malta, que era lo que a él le gustaba compartir, oyendo música, que podía ser desde una pieza, un concierto de Mozart, hasta un buen bolero. Le encantaban los boleros. Y dicen las malas lenguas que mientras estaba estudiando en Inglaterra, para hacerse unos pesos extra, se iba a cantar boleros a algún bar. Tú dirás, Mireya, pero él mismo lo decía en algún momento. Pero yo agradezco que me hayan invitado, porque me da la oportunidad de estar y caminar otra vez cerca con el amigo. La amistad sigue desde generaciones anteriores, Tito. Así que vamos a ver, ahora solo que a ti te va a tocar con mis hijas y mis hijos, a ver de qué platican y de qué discuten. Pero es bueno estar con los amigos de Edelberto y las amigas de Edelberto esta noche, recordando a esa persona tan especial, intelectualmente realmente sobresaliente en Centroamérica, en América Latina, y a ese ser humano tan especial, a ese amigo formidable y a mi maestro especial. Muchas gracias. Y el responsable de que esté aquí yo hoy, no como amigo de Edelberto, sino como presidente de la República. Muchas gracias a los integrantes de este foro. Creo que todo ha sido muy hermoso, muy emotivo, muy al grano, realmente. Han hecho una radiografía de ese hombre multifacético y maravilloso, que tenía todas esas cualidades de las cuales hemos hablado, pero también tuvo tanto aporte a la comprensión y al diagnóstico de este país. Yo quiero agradecer también a los organizadores. Muchísimas gracias por prestarnos este espacio y poder reunirnos hoy recordando
a quien estaría cumpliendo 94 años. Y quiero agradecer también a todos por su presencia y haber venido a escuchar de los recuerdos de este hombre maravilloso, excepcional, un guatemalteco excepcional, realmente. Así que muchas gracias.